Nuevamente. Ya en este momento comencé a grabarle. Para que igualmente quede mejor, creo que sería mucho mejor que inicie desde cero de nuevo, Sí, para que sí, de esa de manera preferencia. podamos. Ok, ya. A ver, entonces, igualmente para indicarles los puntos, todos los puntos mejora. Nosotros ya les mandamos igualmente sus credenciales de login y Trunky. Estas credenciales deben ser guardadas en tu base de datos o Ujú. en algún archivo de configuración. La estructura que vas a consumir para poder generar una suscripción va a ser al servicio de Get Request Information. Vas a tener que enviar la estructura de comprador bajo el nombre de buyer. Aquí lo que mandarías sería, sería el nombre, el apellido. Estos dos campos tienes que validarlos de que solo se permite ingresar letras, no caracteres especiales ni números. Correcto. En email, mandarías un email con formato válido, es decir, que cumpla el arroba y el punto. Ujú. Document es el documento de identidad. Document type, el tipo de documento de identidad. Para Ecuador son habilitados CI para cédula, RUC para RUC y PPN para el pasaporte. Estos valores son en mayúsculas. Mobile es el número de teléfono celular. Aquí abajo tienes que mandar una estructura llamada subscription. Ujú. Y en esta suscripción tú mandas una referencia. Esta referencia tiene que ser siempre única para cada petición que estás realizando. Tienes que mandar una fecha. Dime. Perdón, ahí la referencia es un identificador único generado de nuestro lado, ¿no es cierto? Sí, No, exactamente. ya digamos que es un ID, puede ser un ID de base de datos, de algún random, alguna cosa, ¿verdad? Sí, exactamente. Este va a ser el identificador de esta suscripción en específico. Ah, perfecto, ya. Listo. Ya. Expiración sería la fecha y hora hasta la cual la petición se puede realizar. IP address es la dirección del IP del cliente. Return URL viene a ser la URL a la que volvería una vez que se finalice la suscripción. Aquí te recomendaría que mandes como un parámetro get la referencia. Esto si haces la suscripción mediante redirección hacia el navegador. Si haces hacia el Lightbox, no va a ir hasta URL. Lo único que va a hacer es ejecutar una función de JavaScript que es p.onResponse y ahí te va a ejecutar lo que tú desees. Al momento que usas el Lightbox, lo que tienes que hacer al momento de regresar al comercio es generar una petición al servicio de Get Request Information para obtener el token. Bueno, eso igualmente ya te lo voy a explicar en un momentito para que lo puedas ver. En ambos casos siempre debes hacer este consumo de este servicio para obtener el token y poder generar un collect y ver si es que la tarjeta es válida o no. De momento, solo tenlo claro la parte de que si usas redirección hacia el navegador, se va a esta URL. Y si usas redirección hacia el adbox, no va a ir a esta URL, solo va a ejecutar un JavaScript. Ya, User perfecto. Agent sería el navegador que está utilizando el cliente. Payment Method, el método de pago utilizado para realizar esta transacción. Perdón, el método de pago que quieres restringir a que se haga la transacción. Si tú quieres que solo se pueda hacer con una tarjeta, puedes aquí mandar el código de la tarjeta. Si tú quieres permitir cualquier franquicia, lo puedes mandar vacío. Lo más común es que se mande vacío para que se permita cualquier franquicia. Skip Ah, Result, este parámetro lo tenemos que mandar siempre en true cuando hacemos una suscripción. Lo que hace este parámetro es hacer que salte directamente a la URL de retorno o ejecute la función de p.onResponse en el caso de Lightbox para que de esa manera se pueda completar el proceso de forma automática sin importar de la actividad del cliente. ok. Listo. Adicionalmente a esto se manda la estructura de autenticación, la cual se la forma con el login que te proporcionamos exactamente como te lo daríamos. Solo lo mandarías tal y como está. Trunky es una concatenación de un valor random junto con la fecha actual, que también la mandas bajo el nombre de seed. Y también la concatenas con el secret key mandado en el correo de inicio de integración. Al concatenar esos tres valores, le generas un SHA-1 y el resultado del SHA-1 lo haces base 64 y sale esta cadena de aquí. Y con respecto al nonce, en cambio, es el valor random que utilizamos arriba, pero acá abajo es de h base 64. No sé si tienes alguna duda. La última, repíteme por favor, el trunking key generas en base de 64, ¿en base a qué, perdón? Ya, a ver, pongámosla aquí. Igual esta ya no la usaríamos. Ya, el tranqui Ujú. vendría a ser igual a base 64 del SHA-1 de los valores que serían un valor random. Pongámosle para que se identifique mejor.
Random, esto va a ser igual anteriormente a cualquier random, ¿ya? Ujú. Aquí le asignarías el valor. Esto de aquí lo concatenas con la fecha actual, la misma que le mandas bajo el nombre de seed. Y también le concatenas con el secret key que te mandamos en el correo de inicio de integración. Correcto. Ya, esto viene a ser el tranqui. Y Ah, con respecto al nonce, es igual al base 64 de el random que se generó perfecto. previamente. Esta es la Ya, forma en la que generas esos valores. excelente. Perfecto. No sé si tienes alguna otra consulta de momento. No, no. Al momento, en general, lo que estamos ahorita nosotros registrando es el usuario para que pueda hacerse de los débitos automáticos. Sin, Em, Dime, continúa. sí, eso es básicamente porque hasta el momento no tenemos método de pago, sino solamente la identidad de quién es. Exactamente, solo estamos generando una solicitud de suscripción de tarjeta. Ok, Y, ajá, al momento que haces correctamente esta petición, obtiene un OK. El request ID viene a ser el identificador de esta transacción por parte de Place to Pay. Por ende, este valor lo enlazarías junto con tu referencia. Y la URL a la cual le redireccionarías al cliente. Aquí, como te indicaba, puedes hacer la redirección hacia el navegador, como en este caso, o puedes hacer la redirección mediante Lightbox, que es mucho más sencillo. Es una función de JavaScript. Te recomendaría igualmente por facilidad de uso. Bueno, aquí directamente ya el cliente ingresaría los datos de la tarjeta. En este caso, por ejemplo, voy a hacerle con una tarjeta que va a rechazar. Se podría simular como que ingrese mal el CBB, por ejemplo. Entonces, pongámosle la tarjeta. Todos los datos de todas las tarjetas son en pruebas iguales, que vendrían a ser para fecha de vencimiento, cualquiera superior a la actual, hasta 6 años de diferencia, el CBB 123 y el código de seguridad 126 en las tarjetas que lo pidan. Entonces, en este punto, continuamos. Aquí, si no hubiera mandado este parámetro de SkipResult, hubiese mostrado una ventanita indicando que se aprobó. El SkipResult es justo para evitar eso porque como lo que se aprueba simplemente es la tokenización de la tarjeta, si el cliente ve eso puede llegar a confundirse y pensar que ya su suscripción está realizada, cosa que no es así. ujú, Entonces, al momento que ya regresas al comercio, tienes que consumir este servicio, Get Request Information. Al obtener información de este servicio, vas a tomar la información que te llega aquí en Request Payer, que esto va a ser la información de la persona que está pagando. Esta información la debes enviar en el próximo servicio, que es de Collect. En este momento solo le salté, pero igualmente ya te explico un poco mejor acá. Solo es para que le guardes y adelantar ese pasito. Listo. Entonces tomarías este valor y lo mandarías en el próximo servicio, que es el Collect. El resto de los valores los puedes ignorar de request, solo te importaría eso de momento. En subscription, tomarías el valor que te llega aquí en instrument, en la primera posición bajo token, el valor. Este valor va a ser el token que tú vas a usar para generar los cobros. De ahí te llegan valores adicionales como el tipo de tarjeta, el banco emisor de la tarjeta, los 4 últimos dígitos, hasta cuándo es válida. Y en caso de que se mande para que se difiera, aquí valores de diferidos. Pero en este punto, en realidad, lo primero en lo que tenemos que enfocarnos simplemente es en el token. Entonces tomamos este token y lo mandamos en el próximo servicio. El próximo servicio tiene que tener la siguiente estructura. En Payer se manda la información que anteriormente la obtuvimos como Payer en la anterior consulta que regresó bajo Request Payer. En Bayer mandamos exactamente la misma información que mandamos en Payer. Solo es duplicada, pero aquí la mandas también con el nombre de Bayer. En Payment mandarías inicialmente un pago de $1. Este pago es para validar que la tarjeta sea válida. Igualmente debe tener una referencia única por cada uno de los collects que realices. O sea, genero de la misma manera. No repito el mismo valor, sino vuelvo a generar de la misma Exactamente. manera. ¿Ya? Ok. Aquí en Instrument mandarías el token, que sería Instrument Token, Token, y aquí mandarías el token que obtuviste en el anterior consumo. Ujú. Ya. Para este momento, también le añades igualmente la estructura de autenticación en cada petición. Para este momento ya hice el consumo del servicio y como puedes ver me regresa rechazado.
Entonces al cliente tú le mostrarías un mensaje de su suscripción ha sido rechazada, por favor inténtalo de nuevo, o bueno, puedes manejar un mensaje como tú desees. Pero de momento esta suscripción no se la realizaría, no te serviría de nada guardar estos valores en tu base de datos, ya que serían valores, digámosle, un poquito vulgarmente basura, ya que no te va a servir este token para posibles consumos después. Motivos por el que me puede rechazar la suscripción. Te regresaría aquí en status y mensaje. Aquí lo tendrías directamente el mensaje. Puede Pero ser por... por Dime. tarjeta, por ejemplo. Sí, puede ser que ingresó mal los datos de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el código de seguridad, el OTP, que tenga alguna restricción con el banco. O sea, directamente pueden haber varios motivos, pero eso ya directamente es por la actividad del cliente. Ok, ya. Ya. Entonces ahora procedamos a hacerle de nuevo, pero ahora hagámosle con la tarjeta que aprobaría. Para que te quede claro igualmente, le voy a quitar este parámetro de skip result. Solo, no es lo que tienes que hacer tú, solo es para que veas qué pasaba si no lo mandábamos en true. Entonces, ahora hacemos la redirección y utilicemos la que aprueba. Un segundito. Eh, Cancelémosla y hagámoslo acá. Ya. Esto de aquí hubiese visto el cliente y con esto el cliente posiblemente pensaba que ya todo se hizo correctamente. Por eso es lo que se manda ese parámetro para evitar este cuadrito de aquí. Para que de esa manera el cliente no tenga posibles confusiones. Listo. Ok. A ver, Al momento, solo una dime. pregunta para entenderte qué pasó en este momento al poner al vacío o mandar en falso sería, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Puedes regresarte otra vez a la ventana, por favor? Eh, Esto de aquí. Sí, ahorita, entonces, ¿qué es lo que ocurrió al poner falso? Quiere Se decir muestra esta que, ventana indicando aprobado siempre, así sea que la tarjeta no esté correcta. ok, ya te entendí. Entonces, independiente de lo que me responde, él siempre dice aprobado, pero Sí, no sabemos si, sí, es que lo que aprueba es la tokenización de la tarjeta. ya, Eso indica que se aprobó. ya, No te indica que se generó, o sea, que la tarjeta está correcta. claro, no, Solo indica que se aprobó la tokenización. claro, entonces no se termina el proceso y aquí parecería que ya terminó todo. Ya, Exactamente. Por ya, eso es ok. mejor mandar ese parámetro, para evitar esta posible confusión. Ok. Listo. Entonces, al regresar al comercio, consumes del servicio igualmente de Get Request Information, obtendrías la información de Payer, la mandarías en el próximo consumo y también tomarías el token. Entonces, para este punto, generaríamos ya el cobro con el nuevo token. Aquí vamos a ver que nos indica aprobado. Como Ujú. ya nos indicó aprobado, tenemos que hacer lo siguiente. El aprobado, bueno, es el aprobado sobre esta tokenización. Ay, perdón, sobre este intento de pago. En request estaría igualmente la petición que se realizó. Esto lo ignoraríamos. En payment, en la posición 0, tenemos que tomar el valor que llega como internal reference. Y este valor de aquí, lo que tenemos que hacer es consumir otro servicio adicional cuando la transacción es aprobada. Este servicio adicional es el de reverso. A este servicio mandas la estructura de la referencia interna, que es el valor que te indiqué ahorita que tomé, y la estructura de autenticación. Al generar este proceso, se generaría un reverso de la transacción. Al obtener tú también un aprobado de este reverso, ya le puedes indicar al cliente suscripción aprobada para que de esa manera el cliente ya sepa que se le va a hacer los cobros mes a mes. O bueno, con la periodicidad que tú elijas. Este viene a ser todo el proceso que debes manejar cuando haces una suscripción. Y bueno, de la respuesta del anterior servicio, al momento que es aprobado, pues te regresa la misma información de un pago normal, que sería el estado, la referencia interna, la tarjeta utilizada. Esto tú en tu base de datos la puedes guardar para, por ejemplo, mostrarle al cliente si quieres darle una administración de tarjetas de crédito que tenga más de una o algo por el estilo. Le puedes indicar si quieres seleccionar su tarjeta Diners que termina en 008, por ejemplo, en este caso. Tú le Ujú. indicarías eso. Igualmente todos los valores ya te llegan aquí mismo. El banco emisor de la tarjeta, el valor cobrado, el número de autorización, la referencia, el recibo, la franquicia utilizada, si fue reversado o no el pago, el, el descuento aplicado,
Aquí estaría la información de la transacción, en lo cual te indica tu Merchant ID, el número de terminal, el tipo de tarjeta utilizado, el valor total pagado, los intereses generados, el valor de cada una de las cuotas del cliente, el valor del ICE, el BIN de la tarjeta, incluso si tú le quieres guardar también lo puedes hacer, la fecha de expiración y los 4 últimos dígitos de la tarjeta, para que de esa manera tú le muestres al cliente tarjeta Diners XXX que termina en 008 si quiere utilizar esa. Entonces, tú después ya cuando quieras generar los cobros, simplemente lo que harías es consumir el servicio del Collect. El servicio de Collect, tú tendrías ya este token y la estructura. Aquí si los valores que ustedes cobran tienen que discriminar impuestos, deben mandar la estructura de los impuestos. Por ejemplo, dame un segundo. Por ejemplo, digamos que le tienes que cobrar un valor de $11.20 y ese valor es con IVA. Entonces la forma en la que lo envías vendría a ser la siguiente. Mandarías, ya le hago zoom. Sí, En caso de que haya ICE, pues bueno, lo mandarías. En este punto solo mandaríamos IVA. El IVA se manda a una estructura llamada taxes. Siempre va a ser un arreglo, así tenga solo una posición. Aquí en la posición 0 mandaríamos en kind value de tax. Esto es IVA. Siempre para IVA se le manda como value de tax. En amount se mandaría el valor de la base multiplicada por 0.12. En base se manda el valor sobre el cual se está calculando el impuesto. Entonces en este caso sería 10. Y el valor total vendría a ser... Ay, perdón, aquí puse mal esto. Vendría a ser 11,20. Este vendría a ser el valor que le tienes que cobrar al cliente. Entonces aquí, bueno, generarías el collect y este vendría a ser ya digamos, el valor oficial. Para este punto, te indicaría el aprobado y ya, tu mes a mes o con la recurrencia que tú requieras, o incluso en mecanismos como por ejemplo Uber, cada que recibe un servicio o un producto, tú le haces el cobro inmediatamente sin necesidad de que el cliente vuelva a generar el pago. O sea, la redirección y llena los datos. Tú con esto de aquí ya puedes generar los cobros cada vez que lo creas pertinente, ya que tú te convertirías en el encargado de generar los cobros. No puedes hacerlo como podrías hacerlo, por ejemplo, minuto a minuto, poder hacerlo mes a mes o año a año. Esto ya sería decisión tuya y como tú lo manejes directamente en los términos y condiciones con respecto al que le muestras al cliente. Ya, una pregunta, no sé si lo mencionaste, las fechas. ¿Aquí se registra hasta cuándo puedo hacer estos cobros recurrentes? Me Sí, parece que sí, pues, hay una limitación en el registro, digo, ¿desde cuándo hasta cuándo? vendría a ser la misma fecha de expiración que la tarjeta en realidad. Por ejemplo, O aquí sea, en el arreglo te va a devolver la expiración, que en este caso es hasta diciembre del 2023. Sería exactamente la misma fecha de expiración. Si el cliente, lo que también tienes que tener en tu página es una opción de que el cliente elimine la tarjeta. Con eliminar la tarjeta, simplemente con que la borras de tu base de datos o le cambies el estado, ya es más que suficiente. No es necesario consumir un servicio de cancelación de token. ok. Em, Igual, también tienes que tener una administración, perdón, de las tarjetas para actualizarlas o algo por el estilo. En esto de aquí lo que harías es generar de nuevo todo el proceso, es decir, de nuevo una nueva tokenización. O sea, Em, es decir, perdón, hay una pregunta, es decir, que al rato que él se suscribe, yo, o sea, como plataforma puedo cobrarle para siempre, hasta que no, digámosle así, hasta que se venza la tarjeta, más claro. sí, Ya, ok. Ya. Y tal vez en el caso de que él diga, oye, ya no quiero que me cobres, sin necesidad de quitarle de los métodos de pago sus tarjetas, ¿cómo elimino? ¿Se necesita eliminar la suscripción o ya solamente es una gestión de la plataforma de acá? Decir, ya no le cobremos nada más, pero sigue habilitado la forma de que yo el rato que vuelva, yo quisiera volver a cobrar recurrentemente, lo hago. ¿Cómo lo em, hacen? yo en ese caso, lo que haría como desarrollador es manejar un estado de la tarjeta. En el caso de que la tarjeta se encuentre activa, pues le genero cobros. En caso de inactiva, no le genero cobros. Es lo que yo haría en realidad. Ya, ok. Ya, perfecto. Y una pregunta más. Cuando nosotros hicimos el registro de la tarjeta, ¿no es cierto?, para hacerle los cobros, pusimos un monto y luego hicimos un reverso, ¿verdad? Sí, Ya, ese monto al que le cobramos de ese micropago que normalmente es, ¿en dónde está el valor? Perdón, esa parte me...
Ese cobro de $1 siempre lo tenemos que realizar para validar la tarjeta. Simplemente fue un cobro de validación. Por Ya, ejemplo, si lo vamos a revisar aquí en la consola administrativa, vamos a ver que se nos refleja un cobro de $1. Este fue rechazado, el del primer intento. Y este es el del segundo intento, el que sí fue aprobado. Y aquí indica que lo reversamos al cobro. Es para validar que la tarjeta sea válida. En caso de que sea válida, para no hacer ninguna afectación hacia el cliente, generamos este reverso. ya, ok. Eh, ok, creo que algo nos está diciendo Chris, pero, mm, Sí, exactamente. En todos los casos se generaría este cobro para poder validar que la tarjeta sea válida y tenga fondos. Ocupo. ya. El cliente va a recibir un correo que les va a indicar que se le hizo un cobro de $1 e inmediatamente recibiría otro correo indicándole que se reversó la transacción. Claro, eso es lo que regularmente hacen las tarjetas, siempre hacen un Sí, pequeño pago y claro, lo anulan. es como incluso por ejemplo si la suscriben a Uber, Globo, también se hace el mismo cobro. Se hace un cobro de $1 al menos y de ahí se genera este reverso para que no haya afectaciones al cliente. Ya, a ver, no se me ocurre ahorita algún procedimiento. eh, claro, a ver, algo nos quieren preguntar. Em, o sea, en realidad en este caso una suscripción no necesitaría que el cliente interactúe directamente. Ustedes pueden generar un link para de esa manera indicarle al cliente que complete, digamos, un pago o algo por el estilo. Al momento que haga clic en pagar, lo que harían ustedes es consumir este servicio de Collect para de esa manera generar el cobro. Ya no es necesario que el cliente sea redireccionado a ninguna ventana para hacer el pago. En el caso de que quieran hacerlo como un pago normal, si ustedes quieren manejar un link, este link debe tener siempre la información de preguntas frecuentes, su- eh, una aceptación de términos y condiciones, la validación de ingreso de los datos, del nombre, apellido, correo. eh, Al regresar tiene que ver un resumen de la transacción, siempre indicándole el estado y la referencia. Em, bueno, esto vendría a ser lo que debe manejar siempre. En alguna Eh, parte de su sitio deben poder ver un historial de las transacciones. En el caso de que ustedes quieren manejar un link exclusivo para esto, tienen que manejarlo igualmente como que si fuera el desarrollo en sí de la página, pero en ese punto simplemente le mostrarían al abrir el link que mandan por cualquier medio. Puede ser WhatsApp o cualquier medio que ustedes deseen. ok. Ah, ahorita, solo por confirmar, el valor que nosotros hacemos de cobro recurrente es un mismo valor, ¿no es cierto? O sea, siempre va a ser un mismo valor y vamos a decir que, no sé, entendería que lo van a hacer mes a mes, una vez al año. No, ¿Qué pasa si... en el caso de suscripción, como te indicaba, lo que hacen es tokenizar la tarjeta. Ustedes pueden generar cobros tanto de $1 como de $1000 si ustedes creen que sea pertinente y se lo muestran al cliente. No, Ah, no hay, ok. impor- no hay problema por ese lado. O sea, ustedes pueden generar el cobro que Ah, ustedes ya. requieran en cualquier momento. Ustedes son los encargados de generar los cobros mes a mes mediante una Ya, tarea programada o mediante como ustedes prefieran. Ujú. ya. Está entendido. Muy bien. Entonces no hay limitación de rubro, no hay un acuerdo ni temporalidad ni en valor. Si nosotros tenemos que cobrar más, se lo puede hacer a través de la ID de suscripción. Sí, exactamente. Viene a ser un mecanismo como Uber, que como tú puedes una carrera tener de $3, puedes tenerla de
$100 y simplemente sería el cobro. Ok, ok, está entendido. No sé, Chris, si tienes alguna otra pregunta ahí. Eh, no sé si interfiere también con el proceso del otro lado de lo que ya están avanzando en la implementación de la pasarela. Esa parte de si me queda la duda ahí, si tú nos puedes ayudar. A ver, espérame. Aló, Chris, dime. Sí, exactamente. Eso nos dice que nosotros podemos cobrar el valor eso ya viene programáticamente, le digo cuánto le voy a cobrar. La próxima vez le vuelvo a debitar, pero otro valor, ya depende cómo nosotros programemos. Ellos solo nos habilitan un canal de... Sí, sí se puede, ese es independiente. Ah, lo que quería saber es en qué estado están, si es que, si, cómo está el avance de la implementación hasta el momento de la pasarela por parte de la gente de Continuous Care. Ah, ok, ok, perfecto. Entonces digamos que ellos entregan al momento lo que ya está y de ahí empezaríamos con este desarrollo de lo que estamos viendo de suscripciones. Ya. Sí. Claro, en todo caso igual como es Giovanni, igual en todo caso nos van a compartir el video, ¿no es cierto? Por si acaso tengamos que repasar algún dato. Sí se queda aquí en el grupo. Ay, allá, perfecto. Listo. Sí, no, Cris, estamos bien. Ok, ya, Cris, chao. Ya, entonces, sí, entonces dejarlo ahí en el grupo para poderlo revisar nuevamente, algunos detalles y podríamos acompañarles a las personas que están en la plataforma. Ok. No sé si tienen por si acaso alguna duda adicional. De mi parte, no. Ok, les voy a indicar aquí en el grupo un PDF del proceso de la suscripción para que de esa manera igualmente lo tengan. Ahí está cómo es del API también de lo que nos mostraste. No, eso estaría en el manual técnico. Aquí lo que está es un diagrama de flujo para que tengan igualmente entendido con un diagramita el proceso que les indiqué. Lo de generar el cobro y bueno, el resto de los pasos. Ya. El manual técnico, ¿eso está subido en la página web o eso les enviaron por Eso, correo? eso lo enviamos en el correo de inicio de integración. Ah, ya. Ahí, ajá, ahí está todo el manual. Es exactamente el mismo manual. Lo único adicional que se manda para la suscripción es este PDF que les acabo de indicar aquí en el chat. Ya, ya, ok. Una cosa que mencionaste en el tema de la OTP, ¿cómo están trabajando ahorita en el proceso para la confirmación? O sea, entiendo que la OTP depende de la pasarela o del banco, Del banco, del banco, o sea, del banco emisor de la tarjeta. exactamente. Ok, entonces, y perdón, hay una pregunta, ¿y dónde ingresan ahí el código que envía el banco? Eso Al, mo- responde. al Sí. momento que ¿cómo es esto? Bueno, al momento que hicimos la redirección, lo ingresa. Mira, hagámoslo de nuevo. Ujú. Porque esa parte no. En este punto, aquí el cliente ingresa la tarjeta, se valida si la tarjeta tiene o no tiene OTP y se habilita este cuadro de aquí para que lo ingrese. Perfecto.
Y es este valor, esto nos responde, ¿no es cierto? En el servicio nos dice si es que esa tarjeta o ya previamente está establecido que ya aplica ese. Eso es, ustedes no tienen una confirmación de eso. Eso normalmente es una petición interna que realiza Place2Pay hacia el banco para validar si la tarjeta tiene o no tiene código OTP. En caso de que no tenga OTP, se valida si tiene 3DS. En caso de que tenga 3DS, igualmente el banco se encarga de generar este código, mandar al cliente y Place2Pay solo habilita la redirección para que el cliente lo ingrese. Excelente. Entonces, Y de ahí vuelva a tu comercio. ya, entonces en el iFrame de Place to Pay se muestra nada más. Nosotros no Exactamente. gestionamos eso. Por ¿Ya? cierto, ahorita que mencionas la palabra iframe, cabe recalcar un puntito. La redirección de Place to Pay no puede ser realizada hacia un iframe, tiene que ser realizada hacia navegador o hacia el lightbox que proporcionamos nosotros, no un iframe de HTML, porque esto te va a dar errores de course y posiblemente en producción ya no te deje hacer la redirección en sí. Ah, ok. Ujú. Ya, ya, perfecto. El estado ahorita de lo de la pasarela está todavía a nivel de pruebas, no está en ambiente de producción, ¿verdad? Exactamente, a producción pasan después de la validación de todos los puntos y ahí se les manda sus credenciales de producción. Ya, a ver, si ahorita nos aprueban el tema de producción con lo que sin suscripción, podemos salir a producción con lo que tenemos y luego incorporar esto que hemos hablado ahora, o de ley tenemos que incorporar los dos para poder salir a producción. ¿Cómo Sí, es? sí pueden tener uno de los dos mecanismos en producción, pero ambos tenemos que pasar por el proceso de certificación para de esa manera poder, validar ambos procesos, que estén todo correcto y que no surjan posibles inconvenientes a futuro. Ya, ok, ya, está entendido. Listo, Cris, Perfecto. está entendido. Perfecto. Entonces, bueno, si no tienen más dudas, podríamos dar por finalizada la llamada. Ok. Cris, ¿alguna cosa, algo final que quieras decir? Algo no está escrito. Ah, sí, Sí, ¿cómo la...? este grupo de Skype es el canal de soporte, por ende, si necesitan, si necesitan soporte sobre algún punto en específico, nos pueden directamente consultar en este grupo, en nuestro horario laboral, que es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 p.m. Este vendría a ser el horario en el que responderíamos. Si nos consultan fuera del horario, lo más probable es que respondamos a la siguiente hora hábil, que podría ser, si nos consultan muy temprano, a las 9 de la mañana, y si nos consultan ya muy noche, igualmente al siguiente día a las 9 de la mañana. Sí, una cosa que yo veo a la gente de la India, o sea, ¿cómo se comunicaron con ellos? ¿O tuvieron algún tipo de soporte aparte de, por qué no ven en este canal ninguna conversación con ellos para la implementación de lo que actualmente está? En realidad no estoy muy seguro, te mentiría al afirmarte. Normalmente cuando son kickoffs o algo por el estilo con personas de India, China o diferentes países, quien suele darlo soy yo, pero no estoy muy seguro si lo di con personal para su integración. Te mentiría, en este momento no lo recuerdo para serte sincero. Ah, ok. Pero igualmente, de todas maneras, ellos pueden consultarnos aquí en el grupo y si tienen alguna duda también con gusto les responderíamos. Digamos, en el caso de personas que estén fuera del país y no hablen español, la forma en la cual me comunico normalmente es en inglés. Chévere. Son, ajá. Sí, 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 sí. Me quedaba es una duda particular mía porque no, como no vi cómo hicieron la implementación, entonces no sé. ¿Es posible programar contigo una reunión con India? Sí, que es alguna duda directa con ellos. Más o menos qué horario podría ser, Chris? Porque él nos dice que puede ser de 9 a 6. ¿Qué horario más o menos podría comunicarse con ellos? En el caso de que deseen, yo puedo tener una llamada con ellos mañana a las 9 de la mañana. Pero bueno, o sea, vendría a ser en caso de que ustedes me indiquen que Si necesitan. se ha requerido. Ya, Ajá. ya. Siempre en el caso en estos casos sería mejor que nos escriban, preferible que al grupo de Skype el día anterior, para de esa manera poderles agendar para el siguiente día, porque igualmente por el cambio de horarios sería un poco difícil decirles, ok, a las 3 de la tarde, si a esa hora posiblemente ya no puedan. Ok.
Claro, los consultamos y coordinamos con Giovanni. Ya, perfecto. Entonces, así quedemos. Cualquier Perfecto. cosa hablaríamos por aquí. Perfecto. Listo, gracias Giovanni, gracias Jorge. No hay de qué. De nada, Espero buen que les día. vaya muy bien. Ok, buen día. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.